0,25 segundos. Ese es el tiempo que tarda el sistema de recompensa de tu cerebro en encenderse ante la notificación de un mensaje o un me gusta en la pantalla de tu teléfono. Vivimos en la era de la gratificación instantánea, donde el placer está a un solo clic de distancia, y sin embargo, los niveles de ansiedad y depresión en las sociedades occidentales no han dejado de aumentar en las últimas décadas. Esta es la gran paradoja de nuestro tiempo. Tenemos acceso a más fuentes de placer que cualquier emperador romano, pero nos sentimos más vacíos y agotados que nunca. Hemos confundido la estimulación constante con el bienestar, y en ese proceso hemos olvidado la lección más importante que la filosofía práctica nos legó hace más de 2000 años. El problema no es el deseo de placer, sino nuestra incapacidad radical para gestionarlo de forma racional. La palabra hedonismo suele evocar imágenes de excesos, banquetes interminables y una búsqueda desenfrenada de sensaciones fuertes. Pero esta es una caricatura histórica que haríamos bien en desmontar. En el periodo helenístico de la antigua Grecia, un hombre llamado Epicuro fundó una escuela conocida como el Jardín, y su propuesta era tan revolucionaria como malentendida. Epicuro no era un libertino, sino un estratega de la serenidad. Para él, el hedonismo no consistía en añadir placeres a la vida como si fueran cromos en un álbum, sino en eliminar las causas del dolor. Su sistema se basaba en dos conceptos fundamentales que hoy resuenan con una fuerza asombrosa: la aponia y la ataraxia. La aponia es simplemente la ausencia de dolor físico, mientras que la ataraxia es la ausencia de perturbación mental o agitación emocional. Para un hedonista racional, la felicidad no es un pico de euforia, sino un estado de equilibrio donde nada nos falta y nada nos perturba. Esta visión chocaba frontalmente con otra corriente de la época, los cirenaicos, quienes defendían que el único placer que valía la pena era el intenso y presente, sin importar las consecuencias futuras. Epicuro, en cambio, introdujo la frónesis, o sabiduría práctica. La frónesis es el filtro que nos permite decir no a un placer inmediato si sabemos que nos traerá un dolor mayor después, y aceptar un dolor hoy si es la inversión necesaria para un bienestar superior mañana. Es, en esencia, la capacidad de mirar por encima del muro del momento presente. Esta lógica resuelve el problema de la insaciabilidad humana. Si el placer depende de estímulos externos constantes, estamos condenados a la insatisfacción permanente, porque siempre necesitaremos algo más nuevo, más grande o más intenso para sentir lo mismo. Para poner orden en este caos de impulsos, el epicureísmo clasificó los deseos en tres categorías muy precisas. Primero están los naturales y necesarios, como el hambre, la sed o la protección contra el frío. Satisfacer estos deseos es sencillo y barato, y una vez cubiertos, el dolor desaparece. En segundo lugar, encontramos los deseos naturales, pero no necesarios, como la comida gourmet o el sexo. No son malos en sí mismos, pero el hedonista racional los disfruta con precaución, sabiendo que no son imprescindibles para la paz interior. Por último, están los deseos que no son ni naturales ni necesarios, como la fama, el poder o la acumulación obsesiva de riqueza. Estos últimos son pozos sin fondo que solo generan ansiedad, competencia y miedo a la pérdida. El secreto de la libertad, según esta escuela, no es conseguir todo lo que deseamos, sino aprender a descartar los deseos que protegen nuestra paz. Sin embargo, esta postura ha sido blanco de críticas feroces a lo largo de los siglos. Los estoicos, los grandes rivales filosóficos de los hedonistas, argumentaban que la virtud es el único bien y que el placer es un subproducto irrelevante o incluso peligroso. Para un estoico, la vida debe regirse por el deber y la excelencia moral, no por la búsqueda de la comodidad. Los hedonistas racionales replicaban que la virtud, aunque necesaria, no es un fin en sí misma. Ser valiente, justo o moderado es valioso precisamente porque esas cualidades nos permiten vivir una vida libre de conflictos, miedos y remordimientos. La virtud es el medio indispensable para alcanzar la ataraxia. Los críticos cristianos, siglos después, calificaron al epicureísmo como una filosofía para cerdos, sugiriendo que rebajaba al ser humano al nivel de los animales. Pero Epicuro ya había respondido a esto. Los placeres del intelecto, la conversación con amigos y la contemplación de la naturaleza son superiores a los del cuerpo,
porque son más duraderos, no tienen resaca y no dependen de la suerte o del dinero. Lo fascinante es que la neurociencia moderna está empezando a dar la razón a estos filósofos antiguos. Hoy sabemos que nuestro cerebro opera con dos sistemas distintos, pero a menudo confundidos: el sistema del querer y el sistema del gustar. El sistema del querer está impulsado por la dopamina. Es el motor de la anticipación, de la búsqueda, de la ambición. Cuando ves una notificación en redes sociales o hueles café recién hecho, la dopamina te empuja a actuar. Pero la dopamina no produce satisfacción, produce búsqueda. Una vez que consigues lo que querías, el efecto desaparece y el cerebro te pide más. Esto es lo que la psicología llama adaptación hedónica. Nos acostumbramos rápido a lo bueno y necesitamos dosis más altas para obtener el mismo impacto. Es la trampa del consumo moderno. En cambio, el sistema del gustar está vinculado a la serotonina y a los opioides endógenos. Estos neurotransmisores no nos empujan a buscar, sino que nos permiten disfrutar de lo que ya tenemos. Están asociados a la saciedad, al sosiego y a la conexión social. Es la base biológica de la ataraxia epicúrea. Mientras que la cultura actual nos tiene atrapados en un ciclo infinito de dopamina, el hedonismo racional nos invita a cambiar el foco hacia los sistemas que generan bienestar real y estable. La economía del comportamiento también respalda esta necesidad de intervención racional a través de conceptos como el descuento hiperbólico. Este es un sesgo cognitivo que nos hace preferir una recompensa pequeña hoy a una mucho más grande dentro de una semana. Nuestra biología está programada para el presente inmediato, pero nuestra corteza prefrontal, la parte más evolucionada del cerebro, tiene la tarea de actuar como el filósofo interno que modera esos impulsos. En el siglo XXI, aplicar el hedonismo racional no significa irse a vivir a una comuna en el campo, aunque Epicuro lo hiciera en su jardín. Significa diseñar nuestra vida con una intención clara sobre el consumo y la atención. Una de las aplicaciones más directas es el minimalismo digital. Al reducir la sobreestimulación de las pantallas, no estamos siendo ascetas ni castigándonos. Estamos protegiendo nuestra capacidad de atención para poder disfrutar de placeres más profundos, como la lectura o una conversación sin interrupciones. Del mismo modo, el consumo consciente se convierte en una herramienta de liberación. Evitar la deuda por compras impulsivas no es solo una decisión financiera, es una decisión hedónica. El estrés de la deuda es un dolor a largo plazo que ningún objeto material puede compensar. La relevancia de esta filosofía es máxima en un mundo que ha secuestrado el término hedonismo para convertirlo en sinónimo de consumismo desenfrenado. Se nos vende la idea de que ser feliz es acumular experiencias excitantes y posesiones caras, pero esa es una receta para el agotamiento. El hedonismo racional nos recuerda que la verdadera libertad nace de la soberanía sobre nuestros propios deseos. No se trata de negar el placer, sino de elegirlo con inteligencia. Lucrecio, el gran poeta romano que expandió las ideas de Epicuro, buscaba liberar a la gente del miedo a los dioses y a la muerte, para que pudieran disfrutar de la pura alegría de existir. Esa alegría no requiere de grandes artificios, sino de una comprensión clara de lo que somos, seres biológicos que necesitan calma, seguridad y vínculos humanos profundos. A menudo se nos dice que para ser felices debemos esforzarnos más, trabajar más y desear más. El hedonismo racional propone el camino inverso, propone la poda sistemática de lo innecesario. Es la síntesis final entre la sabiduría antigua y la ciencia actual. El bienestar no se encuentra en la cima de una montaña de logros, sino en la base sólida de una vida sin turbulencias. La amistad, por ejemplo, era para Epicuro el placer más elevado de todos, y no se refería a tener miles de seguidores, sino a cultivar un círculo pequeño de personas en quienes confiar plenamente. La amistad es un placer natural y necesario porque reduce el miedo y multiplica la alegría sin generar dependencia de factores externos volátiles. Al final del día, el hedonismo racional nos invita a hacernos una pregunta incómoda cada vez que sentimos el impulso de adquirir algo nuevo o de lanzarnos a una nueva distracción. ¿Esto realmente reduce mi dolor o aumenta mi agitación mental a largo plazo?
Si aprendemos a distinguir entre el pico de placer que se desvanece en segundos y el estado de serenidad que permanece, habremos recuperado el control sobre nuestra propia existencia. No estamos aquí para ser máquinas de consumo, sino para ser arquitectos de nuestra propia paz. El bienestar real no es una acumulación de momentos eufóricos, sino la construcción de una vida donde el silencio no nos asuste y donde nuestra felicidad no sea rehén de la próxima notificación en el bolsillo ese. Integrar el hedonismo racional en tu cotidianeidad significa transformar la sabiduría práctica en un escudo contra la hiperestimulación moderna, recordándote que cada vez que eliges la tranquilidad sobre el impulso, estás ejerciendo la forma más alta de inteligencia. Al final, la verdadera medida de tu éxito no será cuánto has conseguido, sino cuántas cosas has descubierto que no necesitas para sentirte profundamente en paz contigo mismo. Esta síntesis entre la prudencia de Epicuro y la comprensión de nuestra propia biología es la estrategia más sólida para navegar un mundo diseñado para distraernos de nuestra propia felicidad.